La primera charla que tenemos hoy es por Alfonso Volado. Alfonso es actualmente profesor en el Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria. Alfonso es un exponente autóctono de la ciencia cántabra, porque es de aquí de Cantabria, de Solares, y estudió bioquímica en la Universidad del País Vasco. A Alfonso lo conocimos hace ya varios años, cuando hizo aquí en el departamento la tesis, en su tesis doctoral, y después marchó fuera y estuvo un tiempo en la Universidad de Dublín y después estuvo en la Universidad de Edimburgo, donde estuvo trabajando en distintas cuestiones relacionadas con los mecanismos de la proliferación de diferentes cánceres, fundamentalmente en cáncer de mama y en glioblastoma. Y durante ese tiempo se relacionó con el uso de estas técnicas para estudiar esos fenómenos tan complicados. Ha vuelto a la Universidad de Cantabria gracias a un programa que se llama Beatriz Alindo, que es de atracción de talento, y esa gente vuelve a dar clases en la Universidad de Cantabria y ahora mismo da clases en medicina y biomedicina, los 2 grados que están en la Facultad de Medicina, y a su vez desarrolla su propia línea de investigación en mecanismos que hacen que las células de cáncer, de algunos cánceres de mama sean más agresivos, ¿no? Entonces nos va a contar cómo esta técnica y ayuda a él a descubrir un poco más sobre esos mecanismos de agresividad del cáncer y en general nos va a descubrir un poco en qué otras aplicaciones que ni nos imaginamos se puede utilizar este tipo de técnica, ¿vale? Espero que disfruten todos de las charlas y al final tendremos una ronda de preguntas, ¿vale? Pues nada, Alfonso, cuando quieres. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Mapi, por la introducción. Como me ha dicho, lo que voy a hacer hoy es simplemente introducir una técnica, la espectrometría de masas, una técnica que cada vez ha ido ganando más tracción, no solo en los laboratorios de investigación, sino también en laboratorios como los clínicos y en unidades de laboratorios de diagnóstico clínico, como puede ser la que se presenta aquí para la de microbiología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Lo que voy a hacer es hablar un poco de la técnica y voy a empezar un par de ejemplos de cómo puede utilizarse para la investigación. Los organismos pluricelulares están compuestos de un gran número de células diferentes. Estas células tienen esa naturaleza porque tienen componentes diferentes, tanto en su naturaleza, algunos serán diferentes, exclusivos de unas, como en las cantidades de cada uno de esos componentes. Si miramos las proteínas, unas células expresarán gran cantidad de un tipo de proteína, mientras que otras darán de otras. De forma que eso es lo que va a determinar que sean diferentes y tengan funciones distintas. Pero esos cambios, esas alteraciones en los niveles, también son los que se consideran que puede ser una parte importante de la génesis del inicio de diversos tipos de enfermedades, incluida la aparición de, por ejemplo, los tumores, que son esas masas de células que crecen descontroladamente y que que eventualmente algunas de ellas pueden llegar a transformarse en lo que nosotros llamamos el cáncer, que es cuando esas células no solo crecen sin control, sino que además tienen la capacidad de expandirse a otras partes de nuestro organismo. Pero claro, estas células tumorales, esas células que crecen sin control, originalmente eran células normales. Eran células que presentaban unos niveles en sus componentes. Por ejemplo, si mirásemos sus proteínas, tanto en el tipo de proteínas que expresaban, como en los niveles de estas, más altos, más bajos. Pero eventualmente fueron acumulando cambios que cambiaron esa naturaleza. De golpe empezaban a expresar más o menos respecto a los que expresaban originalmente, o incluso empezaban a expresar proteínas que normalmente no deberían. El resultado era que cambian su naturaleza, y eso es lo que las vuelve o las puede volver más proclives a convertirse o a generar lo que nosotros denominamos como tumores. Ahora vamos a jugar un pequeño juego. Espero que se vean bien, no estoy muy seguro, pensaba que las pantallas eran un poco más grandes. 2 fotos. Y en estas fotos, lo que vemos aquí, en color más oscuro, son células en un microscopio. Aparentemente,
estas células son bastante parecidas entre ellas. Sería muy difícil observar diferencias en su aspecto. Sin embargo, hay 250 diferencias entre las células de estas dos imágenes. Si mirásemos a las células que tenemos aquí, las vamos a llamar células 1, y tenemos a las células 2, lo que tenemos en las células 1 son unas células de un cáncer de mama y se caracterizan porque tienen niveles altos de una proteína en concreto, llamada ISG15. Las células 2, estas que están aquí, son las mismas, pero las hemos quitado esa proteína. Y la pregunta es, ¿por qué hemos hecho eso? ¿Y cómo eso produce 250 diferencias? Pero lo más importante es, ¿qué relevancia tiene? ¿Por qué has hecho eso, Alfonso? Bueno, si nosotros cogemos muestras de pacientes de cáncer de mama, podemos clasificarlos en función de los niveles que presentan de las diversas proteínas. De forma que hay proteínas que cuando tienen niveles altos hacen que esos tumores sean más agresivos, más proclives a convertirse en esos cánceres que pueden aparecer en otras partes del organismo, expandirse, lo que llamamos el proceso de metástasis, que suele ser el proceso que va asociado con los tumores más agresivos y, desgraciadamente, con la posible muerte del paciente. Lo que sucede aquí es que si miramos esta imagen de aquí, las células que presentan los niveles bajos de esta proteína, ISG15, en color rojo, los pacientes, aquí vemos cuántos pacientes sobreviven a lo largo del tiempo. Y lo que vemos es que sobreviven mejor los pacientes que tienen los niveles bajos de esta proteína que los que tienen los niveles altos, representados en esta línea azul, donde la supervivencia va disminuyendo más rápidamente. Es decir, si un individuo recibe un diagnóstico de un cáncer de mama con niveles altos de esta proteína, tiene más posibilidades de desarrollar un tumor mucho más agresivo, es decir, un tumor que va a crecer más, se va a expandir más por el cuerpo y, por tanto, va a ser más difícil tratarlo. Pero claro, la supervivencia de los pacientes parece ser que está asociada a los niveles de esta proteína, pero ahora viene la duda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esta proteína haga que la supervivencia del paciente se vea afectada? Y es aquí donde aparece la relevancia de la espectrometría de masas, porque si identificamos cómo estas células se comportan, por qué tienen comportamientos diferentes en función de sus componentes, nos permite entender cómo se desarrollan esas enfermedades, cómo se desarrollan esos tumores y, sobre todo, desarrollar estrategias para poder tratarlos de forma más eficiente. Para identificar estos cambios globales, para identificar esos cambios bruscos en identidad que determinan esa alteración en la naturaleza, la espectrometría de masas es una técnica muy eficiente. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente en una pequeña introducción sobre qué es la espectrometría de masas y cómo funciona. La espectrometría de masas, básicamente, el mensaje es que es una técnica que nos permite identificar compuestos y cuantificarlos. Básicamente nos permite coger una mezcla compleja y poder saber qué hay en ella y cuánto hay de cada uno de esos componentes. El problema es que la mayoría de compuestos que se presentan, por ejemplo, en nuestras células, son demasiado grandes. Tan grandes que nos resultan muy difícil para identificar. Así que lo que tenemos que hacer es romperlos en cachitos más pequeños. Y además, esto, como comentaré posteriormente, tiene una gran ventaja para nosotros. Cuando yo cojo dos grupos, supongamos lo que hemos visto antes, las células 1 con los niveles altos de la proteína ISG15 y las células 2 con los niveles bajos, y veo las diferencias, puedo empezar a establecer hipótesis sobre qué es lo que hace que unas se comporten de una forma muy agresiva y otras se comporten de una forma más tranquila. En la espectrometría de masas empezamos siempre con una muestra. Esa muestra puede ser de distintos orígenes. Puede ser células que se han cultivado en un laboratorio. Puede ser una muestra de sangre. Puede ser incluso una muestra de tejido sacada de una biopsia. En la proteómica, lo que hacemos es extraemos las proteínas, representadas por estas formas de colores, y lo que vamos a hacer es las vamos a romper. Las vamos a romper en fragmentos más pequeños que nos resultan mucho más fáciles de identificar.
Curiosamente, para romperlas en estos fragmentos, lo que necesitamos es otras proteínas. Utilizamos unas proteínas que se llaman proteasas. ¿Y dónde encontramos las proteasas? Bueno, pues utilizamos las proteasas que utiliza el cuerpo humano para digerir los alimentos. En nuestra digestión, nosotros liberamos unas proteínas, como puede ser, por ejemplo, la tripsina, que su función es romper las proteínas que comemos de los alimentos para poderlas absorber y utilizarlas. Así que lo que utilizamos en esta es tripsina y rompemos las proteínas en pequeños fragmentos. De ahí que normalmente a este proceso se le denomina cariñosamente digestión de proteínas. Una vez que los hemos digerido, vamos a proceder a hacer el análisis, es decir, vamos a identificar qué fragmentos vemos representados por estos picos y cuánto hay de cada uno. Para ello, antes lo que hacemos es simplemente les damos una carga. ¿Por qué? Porque la espectrometría de masas se basa en identificar cuerpos con una masa que además tienen que tener una carga, porque vamos a estar jugando con campos electromagnéticos. El desarrollo de las técnicas que han permitido desarrollar esa carga dieron el premio Nobel en 2002 a John B. Fenn y a Koichi Tanaka por el desarrollo de las técnicas de este proceso que se llama ionización. Una vez que tenemos identificados todos estos fragmentos y tenemos esas series de esas masas y tenemos esas intensidades, cuánto hay de cada uno, no nos quedamos ahí. Vamos a ir cogiendo, vamos a ir seleccionando cada uno de esos picos, por ejemplo, este pico de aquí, que corresponde a este fragmentito verde que originalmente pertenecía a esta proteína verde, y vamos a volver a romperlo. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque cada secuencia de cada proteína es única. Los aminoácidos que la componen van a ser completamente únicos en cada proteína, y cada péptido tiene una secuencia distinta. Entonces, cuando nosotros lo rompemos, vamos a generar toda una serie de pequeños fragmentos que actúan como una huella dactilar. Cuando yo tengo un fragmento grande, asumo que estoy identificando un trozo de una proteína. Una prueba de identificación. Pero cuando yo soy capaz de romper ese fragmento en 5 fragmentos más pequeños y los identifico, tengo 5 pruebas de identificación de esa proteína. Es decir, lo que estoy utilizando es, en vez de quedarme con una simple huella dactilar, estoy cogiendo las huellas dactilares de toda la mano, con lo cual la certeza de que estoy encontrando la proteína que yo quiero es mucho mayor. Lo mismo también para su cuantificación. Voy haciendo eso para cada uno de esos picos discretos que corresponden a esos péptidos y voy a ir encontrando los niveles que tengo de cada uno de esas, normalmente péptidos. Pero claro, ahora tengo un montón de péptidos, a los cuales yo no puedo ver, son demasiado pequeños, de los cuales solo tengo una relación de masas-cargas 2 veces, del péptido original, el que obtuvimos digiriendo primero, y esos péptidos hijos, esos fragmentos de péptidos que hemos digerido después. Para ello, lo que voy a necesitar es analizarlo. Y una de las grandes ventajas que tenemos a día de hoy es que contamos con librerías donde tenemos la secuencia de aminoácidos de todas las proteínas, por ejemplo, del ser humano. De forma que yo puedo coger todas esas secuencias y analizarlas, utilizando diversos softwares que me van a decir a qué proteínas corresponden estos picos de aquí. Y además me lo van a permitir cuantificar, de forma que al final yo puedo generar hipótesis u obtener respuestas de qué se ve alterado en una célula, por ejemplo, tumoral respecto a una célula normal, en una célula del sistema inmune en condiciones normales, cuando hay una infección, o incluso me permite cosas como identificar qué tipo de patógeno está generando una infección. Todo de gran utilidad no solo para la investigación básica, de investigadores como yo, sino también para el diagnóstico clínico. ¿Cómo funciona? Voy a poner un simple ejemplo para que quede más claro. Aquí tenemos estas bolitas, representan aminoácidos, los componentes de las proteínas. Y lo que tengo aquí es el pico, aquí en rojo, que corresponde a este péptido. Perfecto.
lo he identificado, pero quería estar más seguro. Así que lo que voy a ir haciendo es, lo voy a ir rompiendo. Y al irlo rompiendo se pueden generar toda una serie de fragmentos. Puedo romperlo quitando la primera bolita, puedo romperlo quitando 2 aminoácidos, 2 bolitas, 3, 4 y así hasta ir por todo. Y cada uno de estos fragmentos produce un pico característico, una relación, una masa, una señal específica que les corresponde solo a ellos. Cuando yo identifico este pico y al mismo tiempo identifico todos estos picos, tengo una certeza absoluta de que he identificado el fragmento de una proteína concreta. Esta es la base fundamental de la espectrometría de masas. Pero ahí llega la última pregunta. ¿Cómo identificamos esos fragmentos? ¿Qué es lo que hace la máquina para poder encontrar cada uno de esos fragmentos originalmente? Bueno, pues lo que va a utilizar es una combinación de campos magnéticos y electromagnéticos para aprovecharse de esa carga. Como había dicho al principio, nosotros estamos cargando esos fragmentos. Al darles una carga, van a reaccionar ante los campos magnéticos. Y yo le puedo decir a la máquina que empiece a seleccionar un ratio, una diferencia entre la masa y la carga concreta, representada por estas bolitas que veis aquí funcionando. Van a ir moviéndose a lo largo y la máquina solo se va a quedar con las de una relación concreta y va a ir midiendo cuántas llegan. A los métodos que dieron lugar a esta capacidad que nos permite identificar, en función de la masa-carga en concreta, de Wolfgang Paul y Hans Demlet. Pido disculpas si hay algún alemán en la sala porque acabo de destrozar sus nombres. Se les concedió el Premio Nobel de Química en 1989 por desarrollar esta técnica que se llama la trampa de iones. Vale, hemos visto muy rápidamente, de una forma muy sencilla, cómo funciona la espectrometría de masas. Hemos visto que nos permite, rompemos las proteínas en trozos y luego identificamos esos trozos y luego los volvemos a romper para estar completa y absolutamente seguros de que hemos encontrado una proteína en concreto y cuánto hemos encontrado de cada una. ¿Cómo podemos utilizarla para el estudio de proteínas y sus funciones en las células? Voy a volver atrás. Y aquí teníamos nuestras células con altos niveles de la proteína ISG15 que representaban a esa población de individuos con cáncer de mama, con tumores más agresivos. Y teníamos las mismas células sin la proteína que representaban a ese grupo de individuos que tenían unas mejores opciones de supervivencia porque presentaban niveles más bajos de la proteína. Pero ¿quién es ISG15? Porque ahora mismo simplemente parece simplemente un conjunto de letras y de números. ISG15 es el nombre de una pequeña proteína, la cual, en situaciones normales, se expresa en niveles muy bajos, tan bajos que es muy difícil de detectar. Pero sus niveles se incrementan durante las infecciones, principalmente las infecciones virales. Es parte de la respuesta inmune de nuestro organismo. Sin embargo, las células tumorales, que son muy listas, han aprendido a utilizar esta proteína en su beneficio y normalmente la mayoría de tumores expresan niveles muchos más altos de esta proteína ISG15, cuya estructura tridimensional fue determinada y aparece aquí en esta imagen. Lo curioso de ISG15 es que ella no tiene una función. La mayoría de proteínas de nuestro organismo tienen una función definida. Corta esto, hazme de viga para esto, transporta esto de aquí a allá. La función de ISG15 es pegarse a otras proteínas y cuando se pega a otras proteínas altera su función. Es decir, hace que trabajen más rápido, hace que dejen de trabajar. Si normalmente están en una localización, las puede mover a otra. O la que se conocía o se denominaba como la función principal. Y es que cuando ISG15 se pega a una proteína, a esta proteína de aquí, hace que esa proteína sea degradada, es decir, sea eliminada de la célula. Y en otros casos hace justo lo contrario. Cuando una proteína va a ser eliminada, va a desaparecer, si ISG15 se pega a ella, la protege. De forma que ISG15 lo que hace es alterar los niveles del resto de proteínas que presentan la célula, de forma que su función es indirecta. Al cambiar los niveles de proteínas de una célula, puede cambiar
la función de esta misma célula. Así que la hipótesis es sencilla. Si la función de ISG15 es regular los niveles de expresión de otras proteínas, si comparo células con altos niveles de ISG15 con células sin niveles de esta proteína, lo que voy a ver es que hay un cambio de un montón de proteínas. Y esos cambios en esas proteínas son las que están induciendo ese comportamiento más o menos agresivo de los tumores de mama. Pero claro, ahora es cuando voy a contar la historia de cuando pasamos de la teoría y vamos a la práctica. Así que nosotros empezamos con toda una serie de tipos de células de cáncer de mama que van a tener o no ISG15. Y lo que vamos a hacer es, vamos a extraer todas esas proteínas porque queremos ver los niveles que hay de estas. Y lo primero que hicimos es determinar a qué proteína se pega. Bueno, si ISG15 su función es pegarse a proteínas, lo que vamos a hacer es ver a qué proteínas se está pegando. Y para ello, lo que hicimos es cogimos todas las proteínas que había en estas células y nos quedamos solo con aquellas que tenían pegada ISG15 representada por esta bolita gris. Seguimos haciendo lo que habíamos hablado para una espectrometría de masas. Cogemos las proteínas, las vamos rompiendo en trocitos más pequeños, las pasamos por espectrometría de masas y determinamos a qué proteínas se une ISG15. Y encontramos que entre todos los modelos había 156 proteínas a las cuales ISG15 se estaba pegando. Perfecto. Ahora lo único que tengo que hacer es ver los niveles de esas proteínas y aquellas que suben y que bajen serán las responsables que hacen que algunos tumores sean más agresivos que otros. Maravillosamente. La idea funcionaba, parecía que iba muy bien. Así que cogimos estas mismas células de cáncer de mama, las volvimos a romper y en este caso nos quedamos con todas las proteínas. Nos daba igual que tuviesen o no ISG15 porque queríamos ver cuántas proteínas presentaban niveles más altos o más bajos y cuáles de aquellas estaban compartidas con estas 156 proteínas que habíamos encontrado. Y nos encontramos con que entre todos los modelos solo había 93 proteínas que presentaban niveles más altos o más bajos de forma compartida. Bueno, perfecto, solo 93 proteínas. Igual hemos tenido suerte, igual solamente una pequeña fracción de proteínas es suficiente para hacer que los tumores sean más o menos agresivos. Y aquí es cuando vino la sorpresa. Cuando comparábamos las 156 proteínas del primer experimento, qué proteínas se pegaban en ISG15, con aquellas que presentaban niveles alterados en esas mismas células, esas 93, solo encontrábamos una proteína que estuviese compartida, es decir, a la que se pega ISG15 y cuyos niveles están alterados. En ese momento nosotros no éramos conscientes, pero habíamos formado parte de lo que se conoció luego como romper el dogma. Lo que se ha caracterizado posteriormente es que ISG15, contrariamente a lo que se había descrito en un principio, no regula los niveles de proteínas en cáncer de mama y su función, que se consideraba la más importante, ha resultado que es la menos importante. ISG15 puede regular los niveles de proteínas, pero gracias a la proteómica descubrimos que no es su función principal. Aunque vamos a dejar esta historia aquí, si alguien tiene curiosidad, comentar que eventualmente encontramos que la causa estaba en una de estas 156 proteínas. Pero ahora lo que voy a hacer es cambiar, ahora que hemos visto cuál es el valor de la proteómica para poder encontrar o para poderlo aplicar en investigación de cáncer, quiero pasar a otro tema cambiándolo directamente porque puede dar la sensación de que la espectrometría de masa se usa solo para proteínas, pero se puede utilizar para estudiar mucho más que proteínas. Aparte de los estudios masivos de proteínas, podemos estudiar el genoma, que es el DNA, el contenido de básicamente lo que viene a ser el libro de instrucciones de todas y cada una de las células de nuestro organismo, el transcriptoma, que viene a ser la parte de ese libro de instrucciones que lee cada célula y cuántas veces lo lee, y el metaboloma. ¿Qué es el metaboloma? Bueno,
Pues el metaboloma es el conjunto de compuestos que hacen una célula. Todas las grasas, todas las proteínas, los aminoácidos, todos los nucleótidos, todos y cada uno de esos compuestos componen el metaboloma. Y con ello lo que se hace es lo que se llama la metabolómica, que es una técnica que nos permite estudiar todas esas biomoléculas de las que he mencionado, todos esos glúcidos, todos esos pues la glucosa, todas y cada una de las proteínas que componen los nucleótidos, cada uno de los compuestos a partir de los cuales se van a generar todas esas rutas, nos permite estudiar, también caracterizar cuánto hay de cada. Aquí, hace unos cuantos años, entrando en colaboración con un grupo de Dublín que estaba interesado en las alteraciones que se producían en el sistema inmune y más concretamente aquellas que estaban asociadas al lupus, una enfermedad autoinmune. Entonces, ellos, en aquel momento, por una serie de experimentos, habían llegado a la conclusión de que algo pasaba en el metabolismo de los macrófagos cuando se activaban. Los macrófagos vienen a ser unas células que se encargan de ser algo así como un poco los basureros del organismo. Básicamente se comen todo aquello que no debería de estar. Si los que tenéis unos cuantos años como yo, lo reconoceréis por la vida, es así, como esos pequeños cochecitos con la boca grande que lo iban comiendo absolutamente todo. Literalmente es lo que hacen. Entonces, lo que queríamos ver es qué pasaba. Cuando esos macrófagos se activaban, se enfadaban y empezaban a comer cosas indistintamente, qué cambiaba en su metabolismo y sobre todo qué alteraciones parecían estar posiblemente asociadas a lo que esa enfermedad que nosotros denominamos lupus, esa enfermedad autoinmune. Así que cogimos unos macrófagos y a unos los dejamos tal como estaban, tan tranquilos, y a otros los activamos, que es en ese momento en que empiezan a comerse absolutamente lo que encuentran. Y simplemente comparamos esos componentes celulares. Cuánto había pues de ácidos grasos, qué tipo de grasas había, qué aminoácidos había, esos componentes de las proteínas e incluso esos derivados de los azúcares que comemos que había. Y lo que encontramos es aquí, es un diagrama donde lo que vemos en rojo, cada uno de estos puntos representa uno de estos compuestos, también llamados metabolitos, y cuánto va cambiando sus niveles en los macrófagos activados respecto a los macrófagos sin activar. Cuanto más alto, más importante es el cambio. Y aquel que estaba más alto era este compuesto, que se llama argininosuccinato. Vale. ¿Qué es el argininosuccinato? Si os hacéis esa pregunta, tranquilos, porque es completamente normal, porque no es un compuesto especialmente famoso. El argininosuccinato es un compuesto que algunas células sintetizaban para generar una molécula de señalización, una molécula que le cuenta a otras células qué está pasando. En el caso de los macrófagos, básicamente lo que hace es inflamación. Si los macrófagos empiezan a generar el derivado del argininosuccinato, el óxido nítrico, significa que hay inflamación. El cuerpo va a empezar reaccionando con inflamación, una respuesta muy esperable en un individuo con lupus. Y normalmente el argininosuccinato que generan estos macrófagos viene de un compuesto, que es la glutamina. La glutamina es un aminoácido y las células lo utilizan para muchas cosas. La utilizan para hacer proteínas. Algunas células pueden llegar incluso a utilizarla para hacer glucosa. Podemos utilizarla para hacer agentes de respuesta antioxidante. Y por último, directamente la podemos utilizar para generar energía. Lo que este resultado nos indicaba es que podía ser que hubiese una derivación de la glutamina hacia esta síntesis de óxido nítrico. Pero queríamos saber cómo pasaba. Para ello, recurrimos a otro de los usos más importantes que presenta la espectrometría de masas, que es el uso de isótopos. ¿Qué es un isótopo? Bueno, los compuestos, la materia está compuesta por átomos. Y esos átomos van a presentar un número de electrones, de protones y de neutrones preestablecido. Los isótopos son variantes de esos átomos que presentan normalmente un neutrón más de lo que debieran.
y normalmente ocurren a una frecuencia muy baja, muy baja, de forma que todas nuestras células pueden llevar una pequeñísima cantidad de isótopos. Por ejemplo, en el caso del carbono, que normalmente es carbono 12, presenta un carbono que se llama carbono 13. Y esto nos puede servir. ¿Por qué? Porque podemos utilizar estos isótopos para saber qué hacen las células con cada uno de los compuestos que nosotros les damos. Supongamos que tenemos una glutamina, la que hemos dicho antes, que puede ser la que utilizan los macrófagos para sintetizar el compuesto que nosotros sospechamos que está aumentado. Y normalmente la glutamina, si la mirásemos por espectrómetro de masas, nos daría un pico a una masa concreta. Pero yo puedo sintetizar, a día de hoy podemos hacer en laboratorios, glutaminas que lleven, por ejemplo, un isótopo. Y ahí está la gracia. Como son ligeramente más pesadas, su pico va a aparecer a una altura distinta. De forma que nosotros podemos diferenciar esos compuestos que presenta la célula de los que nosotros le hemos dado. Y podemos ver hacia dónde va a utilizar la célula este isótopo. Si lo va a mantener la glutamina o lo va a empezar a mover a otros compuestos. Del mismo modo podemos llegar a generar, si queremos, todos los que queramos. Por cada átomo de carbono podemos sustituirlo y podemos llegar a generar hasta una glutamina con los 5 isótopos, lo cual dentro de nuestras células es excepcionalmente raro, por no decir directamente inviable o casi imposible de encontrar, con lo cual tenemos la certeza que cada vez que nosotros encontramos la señal del isótopo es la señal que nosotros hemos puesto, no la señal que estaba ya dentro de las células. Así que, ¿qué hicimos? Bueno, pues vamos a coger nuestros macrófagos, tranquilos, en relajados, y nuestros macrófagos a los cuales los hemos activado y en condiciones normales no presentan ese isótopo. Ahora les vamos a dar el isótopo en forma de esa glutamina. Y lo que va a ir pasando es que las células van a ir rompiendo y van a ir redirigiendo todos esos isótopos en diferentes compuestos, porque las células no distinguen la versión normal del isótopo. Para ellas son exactamente iguales. Entonces va a seguir diciendo, esta glutamina para proteínas, esta glutamina la voy a romper para energía, esta la voy a redirigir. Y eso nos permite a nosotros, va a ir dejando una huella dactilar distintiva según lo que vaya a hacer cada una de las células con este compuesto que está marcado. Luego, nosotros simplemente sacamos todos esos compuestos y los pasamos por el espectrómetro de masas. Y podemos analizar por esa señal distintiva del isótopo a dónde han ido. Lo cuantificamos y así podemos determinar el uso que hacen cada una de estas células de la glutamina según su estado y si lo utilizan de forma distinta cuando están activadas. En este caso, la teoría era que como los macrófagos al activarse tenían más arginiosuccinato, lo que íbamos a ver es un mayor flujo de la glutamina hacia la síntesis de arginiosuccinato para sintetizar este óxido nítrico que genera este ambiente proinflamatorio. Lo primero que hicimos, en esta gráfica aparece en negro la barra que es la cantidad de glutamina de los macrófagos normales y en azul de aquellos que hemos activado, que les hemos enfadado. Y lo primero que miramos es si ambas cogen por igual, porque igual lo que podía estar pasando es que unos cogen más que otros, lisa y llanamente. Y lo que encontramos es que cogían por igual, es decir, activarse no cambiaba la habilidad o la capacidad que tenía el macrófago, la célula, de coger este compuesto marcado. Él coge la glutamina y ahora lo puede llevar a muchos destinos, y uno de ellos era la síntesis de este compuesto que habíamos hablado, el argininosuccinato. Y lo que encontramos es que solo aquellos que estaban activados lo derivaban, efectivamente, como habíamos hipotetizado, hacia la síntesis de óxido nítrico, indicando que lo que pasaba es que al activar los macrófagos teníamos una mayor síntesis de óxido nítrico y, por tanto, iban a ser mucho más proinflamatorios. Esto, posteriormente, se vio que cuadraba con unas alteraciones que presentan los macrófagos de los individuos con lupus,
que dan lugar, ahora mismo lo están mirando en Dublín, a las posibilidades de poder intervenirlo como dianas terapéuticas para poderlo tratar, los brotes que aparecen asociados al lupus. Quisiera terminar indicando algunos de los usos que presenta la espectrometría de masas en la biomedicina. El primero ya lo hemos visto, utilizando la espectrometría de masas, esos cambios que vemos entre individuos sanos, individuos que tienen una enfermedad, o aquellos tumores más agresivos y aquellos menos agresivos, podemos identificar qué proteínas, qué compuestos son los que hacen que unas células se comporten de una forma más agresiva o menos agresiva, y eso nos da dianas, sitios que nosotros podemos desarrollar estrategias para intentar tratar. Por ejemplo, desarrollar fármacos como inhibidores que permitan eliminar esas proteínas problemáticas. Se utiliza también en los hospitales para el ajuste efectivo de dosis de fármacos. Normalmente, cuando nos tratan con un fármaco, lo que ocurre es que esos fármacos van a estar en nuestra sangre. Y no todos tenemos la misma capacidad de tolerar un fármaco por igual. Utilizando la espectrometría de masas podemos determinar cuál es la dosis más eficiente para cada individuo, llevando a cabo dosis personalizadas para evitar, por ejemplo, cuadros de toxicidad o dosis por debajo de lo cual pueden llevar a cabo su efectividad. Y por último, un servicio que, si no me equivoco, ya está aquí en el Hospital Universitario de Marqués de Valdecilla, nos permite, de una forma muy rápida y muy precisa, identificar los patógenos que pueden estar produciendo, por ejemplo, una infección bacteriana, para poder dar lugar a encontrar el antibiótico de uso más eficiente para el mismo. Y con esto ya he terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención, y si tenéis algunas preguntas, más que encantado de responderlas. Muchas gracias, Alfonso. ¿Alguien quiere abrir el debate? ¿Alguien se anima? Venga, pues pregunto yo. Alfonso, ¿de qué tamaño es un aparato para medir esto? ¿Me cabe en esta sala? ¿O lo Sí, te puedo tener cabe en esta mesa. Pero esta mesa es muy grande. Esta mesa es muy grande, pero caben 2 o 3 si te pones. Normalmente un espectrómetro de masas suele llevar acoplado, no lo he comentado, pero lleva también acoplado otro aparato que es el que inyecta la muestra, y ambos en esta mesa de aquí entran perfectamente. No es como ha pasado como con los ordenadores. Casi 70 años necesitábamos una habitación para un ordenador, y a día de hoy podemos utilizar, no tanto, pero ha bajado bastante de tamaño. Son bastante manejables. Y sobre todo dependiendo de, pues lo mismo que los ordenadores. No es lo mismo que quieras un ordenador pues para hacer un análisis, pues para hacer PowerPoint y responder a los mails, que quieras un ordenador pues para hacer análisis de la NASA. Cambia un poco el tamaño en función de lo que quieras hacer. ¿Y por qué crees digamos, yo creo que todos estamos más relacionados o estamos más acostumbrados a escuchar acerca de la secuenciación del DNA y de los aparatos de secuenciación y cómo se usa la secuenciación para todo, y sin embargo no nos llega tanto al público esta técnica de la proteómica? ¿Crees por qué puede ser? ¿Porque está realmente menos implantada? ¿Se ha desarrollado menos? Principalmente porque está bastante menos implantada. Y luego, normalmente cuando se ha implantado, siempre se ha implantado más desde un punto de vista sobre todo de la investigación básica. Los usos que se están utilizando ahora, sobre todo, aunque hemos mencionado el uso de patógenos, está más implementado, pero ahora se está empezando a implementar sobre todo lo que viene a ser en la medicina personalizada. El uso de dosis, en vez de dar dosis genéricas, se va implementando cada vez más en las unidades para poder dar dosis individualizadas y, por ejemplo, un mejor seguimiento de cómo trabajamos con los distintos medicamentos, con los fármacos. A medida que se vayan implementando y vayan llegando más sus usos a, digamos, una mayor visibilidad, posiblemente se vaya hablando más, porque antes la espectrometría de masas originalmente ni siquiera era una técnica de biomedicina, era una técnica de química, que luego se fue adaptando hacia la bioquímica, luego ha ido a la biomedicina y ahora ya está en la medicina. Entonces, cuando llegue es cuando se empezará a hablar, igual que la secuenciación, que se llevaba haciendo desde hacía muchísimo tiempo y casi hasta el proyecto Genoma Humano es cuando empezamos a oír de ella.
Hola, bien. Buenas tardes. Una pregunta así muy concreta. ¿Cómo se cargan las proteínas antes de meterlas en el espectrómetro y cómo se analiza esa carga? ¿Cómo se sabe que tienen una determinada carga? Bueno, lo primero es que si no tienen una carga no las podemos ver. Para poderlas ver tienen que cargarse. ¿Cómo entran al espectrómetro? Bueno, es bastante gracioso. Llegan volando. ¿Qué significa esto? Bueno, el problema que tenemos es que, por ejemplo, en el cuerpo humano tenemos miles y miles y miles de proteínas. Y si las rompemos en pedazos, tenemos decenas de miles de fragmentos de tamaños distintos. Eso es muy difícil. El espectrómetro vendría a funcionar como un portero. A él le van a llegar pelotas y las va a empezar a parar. ¿Qué ocurre? Si le llegan las pelotas de uno en una, es muy fácil pararlas y verlas. Pero si le llegan 100 a la vez, unas cuantas se le van a escapar. Va a ser ciego a ellas. ¿Qué hacemos? Antes de meterlas en el espectrómetro de masas, las pasamos básicamente por un filtro de tamaños, de forma que no llegan todas a la vez. Todos esos fragmentos no llegan a la vez. Primero van llegando los más pequeños y luego los más grandes. Es una forma de simplificar. Y van entrando al aparato. Antes de entrar, eso es una columna de cromatografía. Cuando van saliendo, literalmente salen disparadas, vamos a hacer que salgan disparadas, les proporcionamos la carga. Hay diversas formas de hacerlo. Una puede ser directamente, pues por ejemplo, con gases o incluso con un voltaje, y lo que hacemos es cargarlas, porque si no se cargan, puede meter toda la proteína que usted quiera, el aparato no lo puede ver, porque necesita que tengan una carga para que el sistema las pueda detectar. Ese sistema que hemos hablado de electromagnetismo necesita de carga. ¿Cuál es el problema? Cuanto más grande y compleja es la molécula, más estados cargados puede tener. Cuantos más estados cargados puede tener, significa que menos cantidad de cada uno de esos estados puede determinar. Por eso nos gusta también trabajar con fragmentos. Cuanto más pequeño es el fragmento, menos posibilidades, menos estados cargados puede llegar a tener. Una proteína entera es complicadísima de trabajar con ella, por eso tenemos que romperla. Pero a cambio se nos genera mucha más variedad, por lo que tenemos que hacer que vayan llegando, digamos, de una forma mucho más ordenada. Esa es la forma que usamos. Esa carga la introduce el mismo spray que... Porque Sí. supongo que será en fase gaseosa. O sea, Sí, efectivamente. Bueno, ¿es el spray el que la carga o en un campo eléctrico exterior? ¿Cómo va eso? Depende de los sistemas que vaya a utilizar. Hay diferentes sistemas. Normalmente puedes utilizar un gas y hacer un electronanospray, o puedes utilizar un campo eléctrico para producir la carga. Ahí hay diferentes sistemas, no es mi especialidad, pero depende. De hecho, hay algunas que donde las absorbes en una capa fina, y eso es lo que acabas irradiando para producir la carga. Depende del sistema que se vaya a utilizar. Con los años ha ido cambiando. Me imagino que a día de hoy haya bastantes más de los que yo estoy mencionando, que son los más habituales. Gracias, Alfonso, por la charla muy interesante. Yo tengo una pregunta sobre el tema de la cuantificación. Has hablado de que mediante esta técnica podemos cuantificar, Sí. pero yo había entendido siempre que realmente es una técnica semicuantitativa, porque como según lo que estás contando, depende mucho de la naturaleza de la proteína, Sí. que se cargue más o menos y que se detecte mejor o peor, y por tanto no es realmente cuantitativo, y como otras técnicas, como por ejemplo la transcriptómica, que es mucho más cuantitativa, ¿no? ¿Ha evolucionado la técnica de forma que cada vez es más cuantitativa o sigue siendo igual de semi-cuantitativa? Principalmente lo que incrementa mucho la cuantificación, por ejemplo, si lo comparamos con cómo era hace 20 años, donde la ionización era mucho más inestable, ahora es bastante más inestable, con lo cual conseguimos siempre, normalmente, tú lo que quieres es cargarlo, por ejemplo, a un +1 o un +2. Si cada vez cuanto más metas, cuando más cargues, se complica mucho más y dificulta mucho más la identificación. Ahora casi siempre conseguimos de forma mucho más eficiente, por lo menos en la parte de proteómica y metabolómica, conseguir que la carga siempre sea un +1, lo cual simplifica muchísimo más el análisis y hace que las cuantificaciones. Aparte, hay una cosa que es muy importante, y es cuando nosotros identificamos, lo que estamos identificando son fragmentos de masa y de carga. Nosotros necesitamos librerías, que es básicamente todas las secuencias de proteínas del ser humano y todas las variantes que puede tener para poder
comparar. O, por ejemplo, en el caso de microorganismos, necesitamos todas las proteínas de esos microorganismos. Con el tiempo hemos ido refinándolas de forma que podemos identificar de mejor manera esas huellas dactilares. De hecho, a día de hoy existen sistemas donde no requerimos identificar, habíamos hablado que primero cogíamos un péptido y luego lo rompíamos en péptidos más pequeños. A ese péptido original se llama MS1, a esos fragmentos de péptidos se llaman MS2, si fragmentase más sería MS3, MS4. Normalmente las máquinas funcionaban, tengo que identificar un MS1 y a partir de ese MS1 hago un MS2. Ahora el poder de análisis, porque al final muchas veces es un problema tecnológico, ha mejorado tanto que muchos aparatos ya no requieren el MS1, directamente son capaces de identificar el MS2, incrementando muchísimo la capacidad de identificar. La cuantificación sigue encontrándose simplemente con un problema muy importante, y es que la naturaleza es perezosa. ¿Qué significa eso? Que muchas veces, muchas proteínas presentan muchas secuencias que son idénticas. Y cuando eso sucede, esas partes de las proteínas no sabemos a quién pertenece. Eso es un principal factor que a día de hoy puede afectar, por ejemplo, a nuestra capacidad de cuantificación. ¿Es cuantitativa? Sí, yo ya no diría que sí muy cuantitativa. ¿Es tan cuantitativa como la transcriptómica? Yo diría que no. Yo diría que todavía necesitamos un paso adicional. La ventaja que presenta la proteómica es que al final del día el transcriptoma da las instrucciones de cuánta proteína hay que hacer, pero el trabajador en la célula es la proteína, con lo cual realmente el valor a la hora de identificar qué es lo que está pasando en la célula que proporciona la proteína sobre el RNA, en mi opinión, es muy superior. Pero sí es cierto que a día de hoy la cuantificación en transcriptómica sigue siendo mejor que en proteómica. Gracias. Ya mira, ya que estoy con el micrófono en la mano, que le has dejado votando esta pregunta, sí, ¿no? ¿Cuál es la proteína que une la ISG15? Vale. Y está... Pues para que hay una cosa, hay unas proteínas, dentro de la célula los componentes se transportan en unas vesículas que funcionan a efectos prácticos como autobuses. Entra lo que es necesario y lo manda del punto A al punto B. Lo que encontramos es que había una proteína que regula la velocidad a la que van esos autobuses. Y al hacerlo, hacía que las células tuviesen más capacidad de crecer o menos, porque en la membrana todas las células se definen porque están separadas del medio que las rodea. Y a eso se le es una bicapa de lípidos, esa membrana celular. Ahí hay unas proteínas que cuando se unen a lo que se llaman sus ligandos, hacen que la célula crezca. Bueno, pues lo que habíamos encontrado es que las células tumorales habían aprendido un truco para que los autobuses fuesen mucho más rápido. De forma que esas proteínas que hacían que la célula creciese más rápido, que se moviesen más rápido, estaban durante más tiempo en la membrana, haciendo que la célula pudiese activarse mucho más tiempo, mucho más rápidamente. Creo que así que es una explicación que parece. El detalle segundo la identificación de bacterias que te lo hace en Valdecilla. Entonces, yo la pregunta, según es que vaya por esa ahí, a no matizar más, es decir, tú cuando metes la bacteria, el sistema informático está educado para determinados marcadores que salgan de aquí, o te hace el conjunto, porque entonces es el problema de limitación de técnica que dices tú, que eso es un mogollón. Exacto, eso es por lo que es una técnica que se implementa, no tiene tantos años, porque lo que requiere es que tú normalmente, por ejemplo, esto que he puesto es muy sencillo. Yo le digo a la máquina, te voy a meter células humanas, y dice, ningún problema. Directamente voy a coger la librería de todas las proteínas humanas y voy a empezar a comparar lo que me sale de lo que hay, y te voy a decir cuánto hay de cada una. Cuando hacemos esto, lo que tengo que coger es, toma, te voy a dar todas las librerías de los patógenos. Realmente no damos toda la librería. Lo que se suele dar son las proteínas más abundantes, porque no todas las proteínas son igual de abundantes. Entonces, todos los patógenos o las bacterias suelen tener proteínas más abundantes. Digo, te voy a dar las proteínas más abundantes de todas las bacterias que me cuadra que puedan estar asociadas a esto que está pasando. Toma, dime cuál de estas me estás viendo. Y con ellas puedo saber exactamente qué patógeno es. Si hiciéramos las librerías enteras, necesitaríamos ordenadores para llenar esta sala igual, no sé hasta cuándo, pero necesitaríamos mucho más poder de análisis. Al final, como estoy diciendo, la principal limitación que tiene a día de hoy la espectrometría de masas es tecnológica. Otra cosa que quería preguntar yo
Es decir, yo tengo cierta confusión en el tema de lo que tú llamas carga. Es decir, carga es carga positiva. Sí, Vale. Y eso varía en función de parámetros que tú puedes regular por la máquina. Entonces, una molécula polar que no tenga carga, el etanol, por ejemplo, tú lo puedes separar. tendrías que cargarlo, es decir, tienes que proporcionarle esa carga. Exacto. Normalmente, por ejemplo, darle un protón, ionizarlo. Sí, el proceso es la ionización. Si no lo haces, no lo puedes ver. Es ciego. Y de hecho, si tú tuvieses un problema, se te rompe el sistema de ionización, pon todo lo que quieras, la máquina no va a ver mucho. Pero pues arreglaste tú un hidrocarburo, lo podías separar si tú lo ionizas, porque se ioniza. Sí, claro. O sea que, aunque sea una molécula polar, Sí, efectivamente. habrá una técnica que no sé, yo no, pero a mí se me ocurre que tú lo puedes ionizar, o con lo que sea, que entonces es susceptible de ser. Sí, de hecho es su propio campo, es la lipidómica. Entonces todos esos compuestos hidrocarburos los podemos caracterizar. Antiguamente se caracterizaban pues por cromatografía de gases. A día de hoy lo combinamos, esa cromatografía de gases, con el sistema de ionización y el espectrómetro de masas para hacer la caracterización de lípidos que normalmente suelen presentar esa naturaleza más apolar, la mayoría de ellos. Y luego, por ejemplo, cuando se genera el algoritmo para que el propio ordenador detecte estas moléculas, eso se hace en base al genoma o en base a la proteína secuenciada. Al proteoma, se hace en función a la secuencia de las proteínas, que es por... Sí, Que aunque haya una modificación post-transcripcional, efectivamente. De hecho, nosotros puedes entrenar a la máquina y pedirle que identifique modificaciones post-traduccionales. Por ejemplo, en el caso que hemos hecho de ISG15, produce cuando le ingerimos una cadena lateral característica y nosotros podemos pedirle a la máquina que nos identifique dónde está. De forma que no solo podemos saber qué proteínas presentan y por tanto están modificadas. Pero sí, las modificaciones post-traduccionales se analizan rutinariamente, como por ejemplo fosforilaciones o incluso metilaciones. y luego ya la última, que es un tema que siempre me interesó, es decir, el biología. Y campo por descubrir que tienen explicaciones, porque tiene casi más versatilidad estructural en el futuro que la proteína. Lo que pasa es que hasta ahora no hay todavía una técnica tan buena como para... Entonces, en esta técnica, tú puedes secuenciar una ginkoproteína, una transterrina que está muy glicosilada, otra molécula o un glicolíquido, por ejemplo. Porque eso es clave, eso es una señal que guarda, digamos, el exterior de la célula y que identifica el contacto que tiene con una proteína o cualquier sustancia que haya al exterior para mandar la señal al DNA. Entonces, yo no sé si hay algún trabajo así importante que se haya metido en ese... Me imagino que sí, me coges porque eso, como has dicho, es un campo muy concreto. Creo que ahí la mayor complejidad que yo le puedo ver es, primero, como tú dices, las proteínas glicadas o que tienen lípidos, que tienen hidratos de carbono, a la hora de digerirlas va a ser más complicado porque lo va a tapar, entonces te puedes perder. Y segundo, la complejidad que pueden llegar por tener las etiquetas, que pueden llegar a generar secuencias más complicadas. Me imagino que sí se habrá tenido que meter manos seguro. Yo me acuerdo de una vacuna que no existe todavía, por SIDA, y uno de los problemas que hace todos estos virus que llevan vía lipídica, el problema que había por el virus del SIDA es que tiene una variación tan grande y por Ethernet muchísimo más que el virus de la AIDS. Si hubiera dividido por distintas caras del virus. Entonces el problema es que ellos buscaban un beneficio de superficie que estuviera escondido debajo de esa capa de azúcares para poder mandar anticuerpos ahí, pero claro, el problema era que no sabían cómo también determinar la estructura externa de esa capa. Saber qué azúcares están pegados. No saben lo que varía ni nada, es un misterio de ahí en general. Tú vas viendo por ahí, además dices que tiene que tener una importancia relevante porque tienes mucoproteínas que no es la defensa inmune más básica que hay a lo largo de la evolución. Eran moléculas de ese tipo, entonces eso es básico para diferenciar lo mío y lo tuyo, lo que hay. Entonces yo creo que por eso es interesante si hubiera, no sé, sí, posiblemente lo haya, porque tú una vez que consigues purificar una proteína en concreto, puedes ir haciendo derivaciones parciales para ir sacando los componentes poco a poco. Lo que pasa es que cuando tú tienes una proteína normal, básicamente es como tener
un cacahuete, lo abres y te salen 4 trozos, mientras lo que tú estás proponiendo aquí es como una cebolla, tienes que ir capa a capa, vas a ir teniendo que ir eliminando una capa, poder caracterizarla y luego ir caracterizando las demás para ser capaz de identificar no solo qué azúcares están pegados, sino la secuencia de la etiqueta, porque no es solo los que hay, sino cómo están cada uno de ellos clasificados. Entonces eso requiere un acercamiento mucho más refinado. Sí, sí. Que además que tiene tal capacidad de absorber agua, en cualquier selectividad tan pasa lo que pasa. Cuando hay sequía y pendiente en la hidratación muy baja, es muy bajo, entonces cambian de estructura. Eso es sensible. Eso lo tienes que hacer a la antigua usanza al principio, ir sacando los azúcares de uno en uno y los vas caracterizando. Eso ya es combinar la bioquímica, es combinar lo de toda la vida con lo nuevo. Lo viejo nunca muere. Bueno, vale, gracias a todos. Bueno, gracias Alfonso por la charla y por haber hecho el esfuerzo de simplificar esta técnica que es muy compleja para que todos la entendamos. Me gustaría preguntarte qué avances crees que se van a hacer en los próximos años en esta técnica. Bueno, uno de los más interesantes, ya es un avance que es real, es, por ejemplo, lo que llamamos la espectrometría de masas en 4D, donde no solo estamos haciendo, en este caso estamos poniendo ejemplos, donde cogemos una célula, básicamente cogemos un conjunto de células y hacemos un batido de ellas y nos quedamos con las proteínas. A día de hoy lo podemos combinar con técnicas, por ejemplo, como de microscopía, donde podemos no solo coger todas esas células, podemos coger una muestra de un tumor y empezar a separar las distintas poblaciones para empezar a ver cómo cada una de las células son lo que nos permite caracterizar mejor no solo un tumor en general, sino las subpoblaciones, e incluso se puede llegar a coger partes concretas de esas células, de forma que podemos caracterizar no solo lo que pasa en cada una de estas células, sino lo que pasa en cada una de las partes de cada una de esas células, lo que nos permite entender muchísimo mejor el comportamiento. Eso es una técnica que se está refinando y que tiene muchísimo futuro y es extremadamente interesante, en mi opinión. Ese es posiblemente el ser capaz de resolver la presencia, ya bien sea de proteínas, ya bien sean de hidratos de carbono o de lípidos, no solo en subpoblaciones, sino además en partes concretas de cada una de esas células, es el futuro. El IDIVAL tiene una unidad de espectrometría de masas especializada en metabolómica. Y he quedado con una duda, Alfonso, porque has explicado sobre todo lo de coger una célula, triturar aquello, que haya un montón de proteínas heridas, hacer un mapa. Pero esta técnica también se puede utilizar si yo quiero si yo quiero saber qué proteína tengo, en el sentido de quiero secuenciar la proteína. Sí, claro, por definición, sí. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias? Si yo lo que tengo es alguien me regala una proteína y yo no sé lo que es, ¿cómo hago? Porque entonces, no sé lo que es. ¿Cómo hago para secuenciarla y saber que está la metionina y después una trionina y después una quinina y tal? Normalmente lo que harías en ese caso, normalmente lo que hacemos, el acercamiento normal es tú coges tus proteínas y las digieres, por ejemplo, con la tripsina. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tripsina, aparte de que todas las proteasas reconocen aminoácidos específicos. Por ejemplo, en el caso de la tripsina, va a reconocer aminoácidos básicos y rompe allá donde ve un aminoácido básico, salvo que haya una prolina, que es un aminoácido un tipo especial que hace que la tripsina no le guste. Entonces tú lo que harías sería empezarías a digerir con distintos tipos de enzimas, cogerías tu proteína, la dividirías en varios tubos, empezaríamos a digerirla con diferentes proteasas y empezaríamos a ver los patrones que se van dando. Y normalmente la mayor limitación que tú podrías tener ahí es el tamaño de los péptidos que se generan. Tendrías que ir viendo la colección que vas viendo con cada una de las señales para ir reconstruyendo con espectrometría de masas. Pero en ese caso yo te recomendaría que si lo que quieres lo más sencillo,
es el sistema de Felden de toda la vida, de ir sacando los aminoácidos de uno en uno y ir comiendo en cromatografía, pero esto sería algo parecido a efectos prácticos, que es diversas proteasas, vamos viendo el mapa que me va saliendo con cada una de ellas y entonces puedo ir reconstruyendo qué es la secuencia de la proteína. Bueno, pues nada, solo me resta agradecerte mucho, Alfonso, porque nos hayas explicado todas estas cosas hoy. Al público, deciros también que si hay algún tema que os mueve más la curiosidad sobre cualquier tema de biotecnología, biomedicina, biología en general, decírnoslo, hacérnoslo llegar, que nosotros intentaremos buscar ponentes para satisfacer esa curiosidad, ¿vale? Así que en cualquier momento os acercáis a María o a mí y nos decís de qué queréis escuchar hablar en estas charlas, ¿no? Porque a fin de cuentas estas charlas son para el público, ¿sí? Para motivar el interés del público en cosas que nos rodean y que al fin y al cabo están presentes en nuestra vida aunque no nos demos cuenta. Bueno, muchas gracias a todos y os espero el jueves próximo. Muchas gracias.